el Colegio de Sinaloa agradece su presencia y les da la bienvenida al programa Ciencia en Directo, un programa que el Colegio de Sinaloa coordina con la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a través de las plataformas de streaming de Zoom y Facebook Live. Este día tenemos una conferencia muy interesante denominada Materiales multifuncionales para sensores, memorias y generadores de energía eléctrica. Y nos complace recibir en este ciclo a nuestra conferencista invitada, la doctora María de la Paz Cruz Jáuregui. Ella es investigadora del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien va a moderar la sesión de preguntas al final de esta actividad. Y de acuerdo con la doctora María de la Paz Cruz Jáuregui, en esta plática ella nos va a hablar de estos materiales multifuncionales y nos va a describir la razón física que da lugar a estas propiedades, los problemas con los compuestos actuales, así como estudios que se relacionan a estos y sus aplicaciones. Y de manera notable nos va a explicar cómo este tipo de materiales son prometedores para la aplicación en celdas solares y con una fuente renovable. Y enseguida les voy a compartir una breve semblanza de su trayectoria. Ella es originaria de Cuautla, Morelos. Cursó la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, su maestría y doctorado en Ciencias con especialidad en Física de Materiales le fueron otorgados por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, por sus siglas CICESE. Realizó 2 estancias postdoctorales, una en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la propia UNAM y la otra en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es investigadora titular en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, donde labora desde enero del 2004. Ha sido representante de investigadores, jefe del Departamento de Materiales Avanzados, miembro del Consejo Interno y en la actualidad es jefe de la Unidad de Nanocaracterización. Por su trayectoria científica, la UNAM le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2017. Y antes de iniciar, yo voy a dejar al maestro Carlos Barajas con ustedes para que nos comparta un breve mensaje de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos todos. Muy amable por su presentación, maestra Trinidad Guerrero, directora de Comunicación Editorial del Colegio de Sinaloa. María de la Paz, te doy la bienvenida a Sinaloa, aunque sea de manera virtual. Nos da mucho gusto recibirte aquí y esperemos que una próxima ocasión puedas estar aquí de manera presencial. Debo decir que María de la Paz se encuentra en Ensenada, Baja California, y no está muy lejos de estas tierras. A nombre del maestro Elmer Mendoza Valenzuela, presidente del Colegio de Sinaloa, quisiera darte la bienvenida y a nuestra amable audiencia que el día de hoy nos acompaña. Es muy importante, estimable audiencia, María de la Paz, que consideren que al final de tu presentación se van a abrir los chats tanto en Zoom como en Facebook Live para la sesión de preguntas. Sin más preámbulos, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación del Colegio de Sinaloa. La verdad es que sí espero estar por allá en algún momento cuando ya la pandemia pasa y por supuesto que todos ustedes están invitados a Ensenada, al Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Entonces voy a empezar a compartirles mi presentación. Déjenme abrirla. Perdón, se está tardando en abrir.
Y listo, ¿verdad? ¿Ahí la pueden ver? Sí, correcto, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, como ven aquí, yo soy investigadora del Centro de Nanociencias, soy investigador titular, actualmente soy jefe de la unidad de nanocaracterización. Y solo quisiera mencionarles que en el CENI, como le llamamos nosotros al Centro de Nanociencias y Nanotecnología, tenemos 3 posgrados, los que están enunciados aquí, y una licenciatura en nanotecnología. El CENIN está en Ensenada, Baja California, que es la ciudad del país con el mayor número de investigadores por habitante, porque tiene varios centros de investigación. Tiene el CICES, donde hay varios edificios que tienen diferentes áreas de investigación. Ensenada es productor de vino, pues nada más se los digo pues para que lo sepan por ahí, y desde los edificios de la investigación uno puede ver estos atardeceres todos los días. Bueno, esta charla entonces tiene como título materiales multifuncionales para sensores. Déjenme usar el puntero láser para chispas. Aquí me aparece aquí un anuncio que no me deja ver la pantalla, pero ustedes sí los deja ver bien, ¿verdad? ¿No tiene ahí un anuncio en medio? No, estamos viendo lo correcto. Bueno, entonces, como ya me sé la plática, no importa, ¿no? Entonces, esta plática tiene de nombre materiales multifuncionales para sensores, memorias y generación de energía eléctrica. El programa, la charla la dividí en 2 partes, que son un grupo de materiales funcionales, que son los piezoeléctricos, ferroeléctricos y multiferroicos. De ellos voy a dar 2 ejemplos. Voy a hablar de dos materiales en particular, que son el ferrato de bismuto y la cromita de itrio. Y el otro grupo de materiales multifuncionales son las perovskitas híbridas fotovoltaicas, ferroeléctricas, foto y electroluminiscentes. Entonces, si voy a hablar de materiales multifuncionales, pues tendría que decir primero qué son estos. Y estos son materiales que presentan 2 o más propiedades que les proveen de ventajas para el desarrollo de nuevas aplicaciones o mejora de las ya existentes. Entonces, el primer grupo que les decía que voy a tratar es el de los piezoeléctricos, ferroeléctricos y multiferroicos. Como ven aquí, en la parte de en medio se ilustran los materiales multiferroicos. Estos tienen 2 de 3 propiedades. Son ferroeléctricos, las 3 propiedades pueden ser ferroelectricidad, ferromagnetismo o ferroelasticidad. Los que son de mi interés son aquellos que son ferroeléctricos y que al mismo tiempo son ferromagnéticos. Si un material es ferroeléctrico, también es piroeléctrico. Si es piroeléctrico, es piezoeléctrico. Y si es piezoeléctrico, es dieléctrico. Entonces, cuando estamos hablando de un multiferroico, estamos hablando de un material que tiene todas estas propiedades. Así entonces podemos combinar estas propiedades en un solo material. Un material de estos multiferroicos, la mayoría de ellos y los más simples tienen una estructura que llamamos de perovskita, que es una estructura donde tenemos un átomo A que se acomoda en las esquinas de un cubo, un átomo B que se acomoda en el centro del cubo y un átomo X que puede ser oxígeno o un halógeno que se acomoda en las caras del cubo. Así entonces, esta estructura tiene una composición química ABX3. Podemos tener su representación como un cubo, como les acabo de mostrar, o como está en la parte derecha, una representación en octaedros de átomo X. En la naturaleza hay materiales en las que el ion del centro está ligeramente desplazado de ese lugar. Y entonces, como finalmente los átomos que están ahí, algunos ceden cargas y otras cargas eléctricas, y otros, unos son ávidos de cargas eléctricas y otros más bien las ceden. Entonces tenemos ahí una conformación de iones positivos y negativos. Si los iones se desplazan, los centros de carga positivos y negativos ya no coinciden. Y esto hace que se genere algo que llamamos una polarización. Es decir, siempre que tenemos cargas separadas, podemos tener una polarización. Lo que significa eso es que si tenemos un material donde pasa esto de manera natural, no hay que hacerle nada.
y hacemos un bloque de ese material, lo que vamos a tener es un material con cargas positivas en la superficie y negativas en la parte de abajo. Y la flechita indica la polarización. La S viene de espontáneos porque esa polarización es espontánea, no hay que hacerle nada al material, él ya la presenta de manera natural. A ese bloque le podemos poner electrodos superiores e inferiores y entonces tenemos un condensador. Si al condensador que hicimos le aplicamos un voltaje o equivalentemente un campo eléctrico en la dirección que estoy poniendo aquí, entonces lo que estamos haciendo es poner cargas positivas en la superficie de arriba. Y dijimos que el ion del centro se había desplazado. El ion del centro era un ion positivo. Y entonces el ion del centro ve cargas positivas en la superficie de arriba. Y como las cargas positivas son como cargas del mismo signo se repelen, entonces el ion que estaba desplazado va a tender a alejarse de esas cargas y se va a mover más hacia el centro. Eso va a hacer que el material se encoja o bien lo que puede pasar también es que, bueno, si cambiamos el signo del voltaje, y esto quiere decir si conmutamos la dirección campo eléctrico, entonces lo que va a pasar es que el ion positivo ve en la superficie de arriba cargas negativas, va a sentir una fuerza de atracción y el material se va a elongar. ¿Por qué? Porque el ion del centro se va a desplazar todavía más. Un material que hace eso, es decir, un material que al aplicarle campo eléctrico se deforma, es un material piezoeléctrico. En estos piezoeléctricos también pasa que si nosotros los sometemos a esfuerzos, es decir, si tratamos de comprimirlos o expandirlos, entonces se generan cargas. Este fenómeno sirve para una gran variedad de aplicaciones que van desde sensores, por ejemplo, en su teléfono, cuando ponen su dedo hacen una presión y esto genera cargas, en equipos, en sonares, en equipos de ultrasonido, en micrófonos, en micro y nanomotores, en posicionadores, por ejemplo, el microscopio de fuerza atómica en sus diferentes modos, yo lo uso mucho para caracterizar materiales. Ahí tiene una punta que tiene que tocar la muestra y esta punta se desplaza a lo largo de la muestra, puede subir y bajar. Y para que se desplace, entonces se usa de un piezoeléctrico que se le aplican diferentes voltajes para que pueda haber movimiento. Estos piezoeléctricos también se usan como cosechadores de energía. Y esto significa, aquí por ejemplo, se ilustra que una persona va corriendo, tiene uno de estos materiales en la suela de sus zapatos y cada que pisa se generan cargas y estas cargas pueden guardarse para después acumularse y ser usadas posteriormente. Si a ese piezoeléctrico lo calentamos, entonces le damos energía al ion del centro que puede desplazarse y lo que va a hacer es tratar de irse hacia el centro. Eso va a hacer que disminuya la polarización, cambia la carga y al cambiar la carga en el tiempo generamos una corriente. Entonces, lo que tenemos es que tenemos un material donde al sentir temperatura va a cambiar la corriente y eso nos permite utilizarlo en sensores como aquí está, de temperatura, muy en boga en estos días, y nos permite ver sensores de gases y nos permite, no sé, detectar si una persona está pasando por un lugar o no. Si en esta configuración, cuando le aplicamos voltaje negativo, el voltaje que le estamos aplicando es muy grande, el ion que estaba arriba y que debido a ese voltaje se está yendo al centro, simplemente se pasa del otro lado. Y entonces decimos que conmutamos la polarización. De tal manera que si hace eso el material, entonces es un ferroeléctrico. En un ferroeléctrico, entonces, es un material donde al aplicarle campo eléctrico podemos conmutar la polarización. En un ferroeléctrico tenemos una curva de polarización contra campo eléctrico como la que está aquí. Eso lo que nos está diciendo es que si aplicamos un campo eléctrico mayor que este que tiene S positivo, nos va a dar una polarización positiva, y si le aplicamos un voltaje mayor que negativo, pero de magnitud mayor que el que tenemos aquí, nos va a dar una polarización negativa. Y este hecho se usa para las memorias ferroeléctricas, las que ustedes usan todos los días.
Si combinamos un ferroeléctrico con un ferromagnético, y un ferromagnético también describe esa curva que le llamamos lazo de histéresis, que es similar a la del ferroeléctrico, pero nada más que es de magnetización en función del campo magnético. Entonces, ese es un ferromagnético. Si combinamos esos dos, tenemos el multiferroico. ¿Cuáles son las ventajas de tener un multiferroico? Pues primero que en vez de tener 2 estados lógicos para hacer las memorias, tenemos 4 estados. Después que aplicando campo magnético podemos cambiar la polarización, pero más importante, que aplicando campo eléctrico podemos cambiar la magnetización. Y digo que es más importante porque tecnológicamente hablando es muy fácil aplicar campo eléctrico para escribir en la memoria y es muy fácil leer la señal magnética. Entonces, lo que estamos buscando es eso, aplicar campo eléctrico para mover la magnetización. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues por supuesto en memorias, pero en memorias que más rápidas, de menor tamaño, de mayor capacidad y con menor gasto de energía. Y por supuesto también podemos aplicarlos en sensores donde se combinen de estas dos propiedades, polarización, magnetización. Uno de los multiferroicos más estudiados hasta el momento es el ferrato de bismuto, por eso lo escogí como ejemplo. Este presenta una estructura de perovskita, como ya les enseñé, nada más que el ion del centro, este que está aquí en verde, está desplazado no hacia arriba y hacia abajo, sino a lo largo de la diagonal. Esto hace que el cubo se deforme a lo largo de esa diagonal, como si lo estiraran a lo largo de la diagonal. Entonces, la polarización eléctrica aparece a lo largo de esta diagonal. El material, entonces, es ferroeléctrico y el magnetismo aparece en ese plano cremita que está ahí. O sea, la magnetización descansa sobre ese plano. El material es uno de los más estudiados y más prometedores porque no contiene plomo. Muchos de los piezos ferroeléctricos, el mejor piezo ferroeléctrico hasta ahora contiene plomo. La polarización que tiene es alta, es ferroeléctrico ferromagnético a temperatura ambiente y sus propiedades están acopladas. Entonces es uno de los pocos, de hecho no existen en la naturaleza, nosotros los tenemos que proponer y sintetizar. Entonces es uno de los pocos que cumple con estas condiciones. Así entonces, si a este material le aplicamos un campo eléctrico, la polarización inicial, esta P1 positiva, puede conmutar y volverse una polarización, puede conmutar a la dirección contraria, y el ángulo que hace la polarización final con la polarización inicial es de 180 grados. O bien puede conmutar haciendo un ángulo de 109 grados o 71 grados. En el primer caso, cuando la polarización, el cambio en la polarización es de 180 grados, lo que vemos es que el plano magnético no le pasó nada. En otras palabras, si nosotros queremos un multiferroico con propiedades acopladas, la conmutación de este estilo de 180 grados, que le llamamos conmutación ferroeléctrica, no serviría. La que nos serviría es esta conmutación que es ferroelástica, donde no solamente conmutamos la polarización, sino también movemos el plano magnético. Entonces movemos la señal magnética. Así entonces, si nosotros queremos un multiferroico, es muy importante saber hacia dónde apuntaba la dirección de la polarización antes y hacia dónde apunta después de la conmutación. ¿Y cómo le hacemos para estudiar eso? Eso lo hacemos con una técnica de microscopía de piezo-fuerza, que enseguida les voy a mencionar. Y nuestro material, nada más para decirles cómo está la configuración, lo que hacemos es tener un sustrato, en este caso de titanato de estroncio, un electrodo de rutanato de estroncio y sobre él que hacemos la película de ferrato de bismuto. Entonces lo que hacemos es ir al microscopio de fuerza atómica, que tiene esta configuración. En un microscopio de fuerza atómica tenemos un cantilever que tiene una punta y que se coloca sobre la superficie de la muestra. Y después tenemos un láser que se refleja en el cantilever hacia un fotodiodo. Si la punta se desplaza en la muestra y sube y baja, bueno, sube y baja al desplazarse en la muestra, pues entonces el láser va a estar subiendo y bajando y esta señal en el fotodiodo es el que nos va a decir cuál es la topografía. Sin embargo, si el material tiene una polarización, por ejemplo, como está aquí, apuntando hacia abajo, y nosotros aplicamos un voltaje de AC entre la punta y el electrodo inferior de la muestra,
Entonces, por el hecho de aplicar el voltaje y como el material es piezoeléctrico, este se va a empezar a elongar, a comprimir y a elongar. Como en la señal del fotodiodo vamos a ver que la señal que vemos en el fotodiodo va a estar en fase con la señal que nosotros estamos aplicando. Por el contrario, si la polarización estuviera apuntando hacia arriba, la señal en el fotodiodo estaría fuera de fase con la señal que estamos aplicando a la punta. Entonces, para señales en fase, en el primer lugar, decimos, pues siempre que el sistema vea una señal en fase, que nos dé un color claro, y si está fuera de fase, que nos dé un color oscuro. Eso entonces nos daría la señal que llamamos out of plane, fuera del plano de la película, es decir, perpendicular a la película. Pero la punta también tiene un movimiento de torque con el que se puede censar polarización en el plano de la película. El torque puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la dirección de polarización. Y también nos da una serie de colores claros y oscuros. Así entonces, por ejemplo, aquí tenemos la película de Ferrato de Bismuto, y lo que vamos a hacer es estudiar hacia dónde va la dirección de la polarización. Entonces, la microscopía de piezo-fuerza nos puede dar al mismo tiempo la imagen de morfología, vemos cómo se ve la superficie, pero nos da estos colores, esta coloración blanca con unas pringuitas ahí medio cafecitas. Con estos colores que tenemos en la izquierda, la primera, la de en medio, es para señal perpendicular al plano de la película, de out of phase, y la de la derecha es para señal de polarización en el plano de la película, de influence phase. Entonces, vemos esos colores, hacemos el análisis, y lo que concluimos ahí es que hay 4 variantes de polarización. Cada color aquí corresponde a una dirección, a la dirección que estamos marcando en el dibujo. Después vamos con la misma punta del microscopio de fuerza atómica, pero le aplicamos un voltaje de DC. Y entonces aplicamos menos 8 volts en una zona de en medio, y lo que estaba blanco ahora se ve negro, y vemos que cambian los colores de la imagen en el plano de la película. Así que hacemos el análisis y decimos, bueno, una señal que inicialmente, un vector de polarización que apuntaba inicialmente en una dirección, ¿hacia dónde cambia después de la conmutación? Y entonces hacemos el análisis y vemos cuánto de ello cambia cuánto de ello tiene conmutación ferroelástica y cuánto de ello ferroeléctrica. Entonces podemos decir aquí que hay 4 mecanismos de conmutación para una polarización, para una dirección de polarización en particular. Entonces, esta es una película crecida en una dirección cristalográfica especial que le llamamos la 100, pero podemos crecer películas con diferentes orientaciones cristalográficas, como la 110, la 111 y la 110 con un ángulo de inclinación. ¿Por qué hicimos esto último? Por lo siguiente, si ustedes ven, en el primer caso del que está a la izquierda, de Ferrato de Bismuto 001, pues ya vimos que tiene 4 variantes de polarización y la conmutación, cada polarización tiene 4 modos de conmutación, y entonces esto se vuelve muy complicado y no tenemos control sobre ello. Entonces, crecer en una orientación cristalográfica esencialmente es como girar el cristal y crecer en una superficie diferente. Entonces vemos que cuando vamos girando el cristal y lo cortamos para depositar en esa cara, por supuesto que ya vienen cortados los cristales, ¿no? Con esas orientaciones. Entonces vemos que las variantes de polarización van disminuyendo, y como en este caso tenemos una sola polarización. Sobre este tenemos control, o sea, vamos teniendo control de las variantes de la polarización y del tipo de conmutación. Si ven las dos últimas, podemos tener conmutación ferroeléctrica o ferroelástica, cualquiera de las dos que nosotros escojamos. Entonces, de las primeras 3 nos dimos cuenta que cambiando la orientación del cristal favorecíamos ciertas direcciones de polarización. Pues lo que hicimos entonces, si queríamos una conmutación ferroelástica, utilizamos la orientación 110 y le demos solamente un pequeño giro por un ángulo pequeño para tener nada más una de estas polarizaciones. De estos resultados, por ejemplo, son muy interesantes porque, por ejemplo, de conmutación ferroeléctrica, uno dice, si uno quiere de todas estas opciones
utilizar el ferrato de bismuto como ferroeléctrico, o sea, para hacer memorias USB, ¿cuál de estas opciones sería la mejor? Y la mejor es el ferrato de bismuto con orientación 111. ¿Por qué? Porque la única componente de polarización que nos sirve para aplicaciones en memorias ferroeléctricas es la que es perpendicular al plano de la película. Y vemos que en este que tenemos solamente conmutación ferroeléctrica, la polarización está totalmente colocada fuera del plano de la película. Es la que nos va a dar más señal. Entonces, vamos y hacemos las medidas macrométricas y le ponemos electrodo superior, hacemos las medidas macrométricas y hacemos la curva de polarización contra campo eléctrico. Y lo que vemos es que efectivamente la polarización mayor es para el ferrato de bismuto con orientación 111. Si nosotros quisiéramos un ferroeléctrico, entonces pues vamos y hacemos la medida de coeficiente piezoeléctrico contra campo eléctrico y vemos que la que tiene mayor señal es el ferrato de bismuto con orientación 001. Entonces, de los estudios que hicimos, se dedujo cuál orientación es mejor para la aplicación como ferroeléctrico o como piezoeléctrico. Y entonces, en este caso, si uno lo quiere como multiferroico, pues entonces el que tendría que escoger es esta conmutación ferroelástica. ¿Por qué? Porque dijimos que esta conmutación ferroelástica es la que mueve el plano magnético. Uno de los estudios que también es importante para estos materiales es que todo se va haciendo más chiquito. Tenemos que hacer los componentes de los circuitos, de los dispositivos más chiquitos. Entonces, aquí lo que queríamos saber es, si nosotros disminuimos el espesor de la película, ¿hasta qué espesor sigue siendo ferroeléctrico? Entonces, había algunos estudios históricos donde decían que debía ser, pues no sé, por ahí de 4 o 6 nanómetros. Y lo que demostramos aquí es que una película de 120 nanómetros, 15, incluso una de 2 nanómetros, estos colorcitos que vemos aquí, nos indican que hay dominios ferroeléctricos, o sea que ahí hay polarización eléctrica. Y lo que hicimos fue medir lazos de histéresis con la misma punta del microscopio de fuerza atómica en este modo de piezoelectricidad, y vemos que tenemos lazos de histéresis bien definidos y que en 4 nanómetros ya empiezan a hacer ruidositos y que en 2 nanómetros son todavía más ruidositos, pero que se sigue viendo la característica ferroeléctrica. Entonces, la conclusión de este estudio es que hasta 2 nanómetros las películas de ferrato de bismuto siguen teniendo la propiedad de ferroelectricidad. Les decía que las propiedades están acopladas, la polarización con la magnetización, y para demostrarlo, lo que hicimos en este caso es, en la parte de arriba tenemos imágenes de polarización en el plano de la película, y esas ya les platiqué, ¿no? Tenemos el estado inicial y vamos con la punta del microscopio de fuerza atómica, aplicamos voltaje y vemos que cambian los colores, entonces vemos cómo conmuta la polarización. El equivalente de la señal magnética es la microscopía electrónica de fotoemisión, que en este caso los contrastes nos están hablando de magnetización en diferente dirección. Y entonces vemos que cuando aplicamos el voltaje, el estado inicial de magnetización cambió. En otras palabras, si aplicamos voltaje, cambia la polarización y cambia la magnetización, y así fue como demostramos que había acoplamiento, polarización con magnetismo. Entonces les decía que este tipo de materiales, lo que se está estudiando en este momento, son memorias donde van a tener el ferroeléctrico aquí, donde ya estamos poniendo el ferrato de bismuto aquí, lo conmutamos con voltaje, la polarización, y eso va a conmutar la magnetización que hay en la superficie de ese multiferroico. Este multiferroico está pegado a una junta túnel. Una junta túnel son 2 materiales ferromagnéticos con un material aislante muy delgadito entre ellos. Entonces, si conmutamos la magnetización del multiferroico, conmutamos la magnetización del ferromagnético que está pegadito a él, y entonces eso va a hacer que tengamos una mayor o menor corriente túnel a través de la junta.
Eso significa una mayor o menor resistencia y esos precisamente los estados de mayor o menor resistencia los que se van a usar para hacer estas memorias más rápidas, de menor tamaño, de mayor capacidad y de menor gasto de energía de las que les estaba hablando. El cerrato de bismuto también presenta un comportamiento fotovoltaico, ya que si ustedes se fijan en dos regiones que tengan polarización diferente, aquí las flechitas indican dirección de polarización y las cargas indicarían cómo está cargada esa superficie entre los dominios. Entonces, lo que pasa aquí es que si iluminamos, en las fronteras de dominio se van a generar pares electrón-hueco. Y debido al campo eléctrico que se genera en las cargas, ese campo eléctrico nos va a servir para separar los portadores. Y eso finalmente nos permite tener portadores y nos permite tener una fotocorriente. Este tipo de efecto le llamamos efecto fotovoltaico de bulto, para distinguirlo del efecto fotovoltaico de las uniones PN que utilizan los semiconductores actualmente, ¿no? Que se usan en celdas solares, es decir, que se utilizan en celdas de silicio, son de uniones PN. Aquí es de bulto y está asociado directamente al hecho de que tengamos una polarización en el material. Si uno lo quiere como material fotovoltaico, lo que se ha visto es que es mejor tener perovskitas más baratas. El cerrato de bismuto, para que crezca orientado preferencialmente, hay que crecerlo en substratos cristalinos, por técnicas que no son tan caras como son técnicas de erosión iónica. Pero sería bueno tener materiales más baratos y justamente de esos... eso se puede lograr con perovskitas híbridas, que les digo, son fotovoltaicas, ferroeléctricas, foto y electroluminiscentes, que son el segundo grupo de materiales de los cuales les voy a hablar ahorita. Entonces, perdón, el estudio de estas perovskitas híbridas fue declarado por los editores de Nature y Science en el 2013, cuando incluso apenas había poquitos estudios, como uno de los más grandes avances científicos debido a lo prometedor. Y la razón de ello es que en estas perovskitas híbridas, que ahorita les voy a decir exactamente qué son, la eficiencia ha crecido rápidamente del 4 al 20%, pero se espera que sobrepase el 30%. En cambio, en celdas de silicio, la eficiencia se ha quedado en el 21% por alrededor de 15 años y no se espera que haya mucho más aumento. Entonces tenemos una gran eficiencia, pero además las técnicas de preparación de los materiales que se van a usar en este tipo de celdas son muy baratas. De tal manera que tendríamos energía eléctrica con una fuente renovable de uso masivo. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podría tener este tipo de celdas en su casa para generar la energía eléctrica. Y además se podría ser accesible en lugares remotos de bajos recursos. ¿Por qué es una perovskita híbrida? Ya dijimos cómo era una perovskita, dijimos que tenía una fórmula química ABX3 y que estaba dada por octaedros del ion X y que había un átomo A en las esquinas de un cubo y un átomo B en el centro del cubo. En este caso es lo mismo, nada más que en vez de un átomo A en las esquinas del cubo, tenemos una molécula orgánica, una molécula de metilamonio. Entonces tenemos una parte orgánica y una parte inorgánica y por eso le decimos que es una perovskita híbrida. En el lugar X tenemos itrio, bromo o cloro. En este caso la molécula de metilamonio puede rotar y también los octaedros del ion X pueden rotar y estas rotaciones hacen que los centros de cargas positivos y negativos se desplacen y nos genera una polarización. Si nosotros medimos una curva de corriente contra voltaje, entonces eso nos va a decir si el material es fotovoltaico. Y lo que vemos aquí es que si polarizamos el material en una dirección, que es esta curva en verde, tenemos una corriente solamente por haber iluminado sin aplicar ningún voltaje. Si conmutamos la polarización, entonces también tenemos una corriente, nada más que en sentido contrario. En otras palabras, tenemos la perovskita esta es
fotovoltaica, pero también es ferroeléctrica, y estas dos propiedades están entrelazadas. Además, los portadores que se generan se pueden recombinar y el material es luminiscente. Y también se puede crear electroluminiscencia, es decir, que al aplicar campo eléctrico se generan portadores que se recombinan. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues en la generación de energía eléctrica, que es en la que yo me estoy ocupando ahorita, pero también en dispositivos emisores de luz, en láseres y otras tantas. Una celda solar de perovskita orgánica tiene esencialmente tiene estas capas que están aquí. Sobre vidrio depositamos un conductor transparente, después depositamos dióxido de titanio, que es la capa conductora de electrones, y estas columnitas de aquí dicen que el material es mesoporoso. Ahí embebemos la perovskita, que después se solidifica, y la idea aquí es que el material sea mesoporoso porque los portadores se van a generar en la perovskita, y queremos que estén suficientemente cerca del material de la conductora de electrones para que este cache los electrones antes de que se recombinen. También tenemos una conductora de huecos que tiene la misma función, tiene la función de cachar los huecos, y luego tenemos el electrodo superior. ¿Por qué todavía no tenemos de estas celdas solares? Pues porque hay que resolver problemas. El primero de ellos es optimizar el proceso de preparación de cada una de las capas. Resolver los problemas de degradación de la perovskita y también de la capa conductora de huecos. Incrementar la eficiencia todavía más y entender el origen de las propiedades y su interrelación. Nuestra contribución a cada uno de estos problemas es la siguiente. Bueno, la solución de estos problemas es la siguiente. Sobre el proceso de preparación, nosotros preparamos el polvo de metilamonio de yoduro de plomo y lo combinamos con diferentes solventes como dimetilformamida o dimetilsulfoxida. Hacemos la solución y ponemos una gotita en un equipo que da vueltas. Eso es el depósito por centrifugado y eso es muy barato. Y luego le ponemos una gotita de antisolvente, ahorita les voy a decir por qué. Y estudiamos la influencia de los parámetros de depósito. Aquí, por ejemplo, en la siguiente lámina, vemos, por ejemplo, qué pasa cuando variamos el solvente. Entonces, si utilizamos dimetilformamida, las agujas son más delgadas, se forman agujas y estas son delgadas. Si utilizamos dimetilsulfoxida, las agujas son más extendidas y como acanaladas. Si variamos la velocidad angular a velocidades bajas, pues se tiene lo mismo que arriba, pero a velocidades altas se siguen obteniendo agujas, pero más pequeñas que cubren mejor el sustrato. Lo que nosotros queremos tener es una película continua, entonces le agregamos antisolvente a los 10 segundos y esto lo que hace es que rompe el crecimiento natural de agujas y forma centros de nucleación de tal manera que la película entonces puede formar granitos y cubrir el sustrato, que era lo que queremos. Entonces aquí tenemos un resumen de una presentación de la variación de la velocidad de giro con respecto al tiempo después del cual agregamos el antisolvente. Entonces, pues nada más quisiera ponerles aquí, ilustrarles aquí que si nosotros hacemos el giro muy rápido y nos tardamos en poner el antisolvente, pues el material, el solvente se va a evaporar rápidamente y vamos a tener agujas. Entonces, lo que hay que hacer, lo que vemos de nuestro estudio es que hay que utilizar giros más lentos y utilizar tiempos para poner el antisolvente mediano. Si nos vamos a tiempos muy cortos, entonces se nos alcanzan, podemos hacer la película continua, pero se nos empiezan a hacer agujas después de eso, ¿no? Entonces, lo seguro es quedarse en condiciones como en velocidades bajas y tiempos por debajo de los 10 segundos. Para resolver la degradación, les menciono la película que se usa como conductora de huecos. La que más se usa es una que es de espirometat, que tiene esta composición. Esta se degrada a las altas temperaturas que pueden alcanzar las celdas solares.
Y entonces nuestra propuesta en la que estamos trabajando ahorita es hacer películas conductoras de huecos de materiales no orgánicos como las que tenemos aquí. Estas las estamos depositando por erosión iónica. Para incrementar la eficiencia, en vez de tener un material, un dióxido de titanio, que es la capa conductora de electrones mesoporoso nada más, estamos haciendo nanotubos de dióxido de titanio elaborados por electrodepósito, que es una técnica muy barata, donde podemos controlar el ancho del nanotubo, la separación entre los nanotubos, si son huecos o no. Y esto es importante porque esas distancias y esa configuración nos va a decir, o sea, queremos esos para cachar los pares electrón hueco antes de que se recombinen. Entonces, qué tan separados están los tubos tiene mucha influencia sobre eso. Y además estamos haciendo un estudio teórico para entender la interrelación entre las propiedades, donde en ese estudio estamos modelando el crecimiento de los tubos, o sea, cuáles son las características cristalográficas de las paredes del tubo, y entonces cómo se va a pegar ahí la perovskita. Sabiendo las características cristalográficas, entonces podemos relacionarlas con las propiedades, primero, por ejemplo, la depolarización, y entonces cuando se generan los portadores, podemos saber hacia dónde se van a dirigir. Es decir, podemos relacionarlas con las propiedades de transporte. Ese es otro estudio que estamos haciendo. Y finalmente quisiera ilustrarles esto. Este es un estudio que apenas vamos a hacer. Y espero que empecemos en un par de meses. Vamos a hacer fotobaterías. Y las fotobaterías, como dice aquí, son dispositivos para generar energía eléctrica bajo iluminación y también guardar esa energía. Entonces aquí hay una propuesta de una fotobatería que nosotros tenemos propuestas que pueden modificarla para hacerla más eficiente. Y aquí está primero la parte de la celda solar, que es el vidrio, el conductor transparente. La parte amarilla es el dióxido de titanio continuo y la parte blanca es el dióxido de titanio mesoporoso. Después se utiliza una capa separadora de óxido de circonio y luego viene la parte de la batería. Este trabajo va a ser en colaboración. Yo me voy a dedicar a la parte de la celda solar, que es justamente de la que les acabo de hablar, y hay otra colaboradora que es experta en baterías, particularmente de litio. Entonces, con ella se va a elaborar esta batería que tiene electrodos de perox carbón y tiene el electrolito que se tiene aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué se quieren cuál es la ventaja de tener estas fotobaterías? Pues se va a simplificar el proceso de generación de la carga, su transporte y almacenamiento. Es decir, esto es más simple y además, como dice acá, minimiza el gasto de energía de tener una celda solar y por otro lado una batería. Estas están en el mismo dispositivo. Además, por supuesto, va a reducir el tamaño del dispositivo. Y bueno, ya nada más me resta mencionar a los colaboradores de este trabajo. Aquí pongo mis estudiantes actuales y los colaboradores de las diferentes instituciones que han contribuido a los estudios que ahorita les estoy poniendo. Así que muchas gracias por su atención. Estoy abierta para las preguntas que puedan tener. Gracias, María de la Paz, por tu presentación. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. A nuestra amable audiencia les hacemos la invitación. Los chats están abiertos para sus preguntas. ¿Qué cuidados se requieren para el manejo de este tipo de películas, María de la Paz? Te podría decir que ninguno. Bueno, la técnica, yo vengo de depositar películas con técnicas que se llaman atómicas, que se llevan a cabo en cámaras de depósito al vacío, como erosión iónica y ablación láser. Y esta se lleva a cabo pues, en un spin coater que finalmente es un plato que da vueltas, ¿no? Entonces no requiere de más que tener una cámara de extracción, quizá para los solventes. Lo que sí es cierto es que la perovskita
tiene problemas de reacción con la humedad. Entonces, los estudios que hemos hecho hasta ahorita son al ambiente y justamente acabamos de adquirir la cámara que ya nada más me falta comprar los gases para hacer los materiales dentro de una cámara de guantes y evitar la humedad, sobre todo en Ensenada, que está cerca del mar y que hay una humedad más alta. ¿La salinidad no le pega al material? No, la salinidad no, más bien la humedad es la que le pega mucho al material. Entonces, pues hay que hacerlo en cámara de guantes. De hecho, nunca los tocas. Estas películas no se tocan. No, de hecho las películas no se tocan, ¿no? En general no les pone unos dedos, pero sí, no, la idea es hacerlo todo adentro de una cámara de guantes y que ya quede como encapsulado, ¿no? Muy bien. Estamos haciendo un poquito de tiempo para ver si hay alguna pregunta, ya sea a través de Facebook. En Zoom no se ha movido. De Zoom yo tengo aquí a la vista el chat. No hay ninguna pregunta a través de Zoom. Estoy esperando nada más que me indiquen si hay una pregunta a través de Facebook Live. Estos materiales tienen una durabilidad más corta que los anteriores. Sí, no, de hecho el problema ahorita el problema esencialmente es de la degradación y por eso es la durabilidad, ¿no? La degradación con la humedad. Entonces todavía es necesario estudiar los procesos de degradación y evitarlos, ¿no? De hecho, esa es la verdadera razón por la que todavía no las tenemos a nivel comercial, ¿no? Porque hay que resolver todavía esos problemas. Si no es indiscreción, ¿cuánto tiempo han invertido en esto? Fíjate que yo vengo de la parte de piezo ferroeléctricos y multiferroicos y en eso he estado trabajando 25 años, más de 25 años. Y en esta de perovskitas orgánicas, yo puedo decir que tengo trabajando como unos 5 años. Entonces el tiempo es relativamente corto, ¿eh? Pero afortunadamente ya tenemos el medidor de eficiencia cuántica y tenemos ya los equipos para caracterizar y preparar, ¿no? Entonces ya hemos avanzado en esos aspectos, ¿no? Muy bien, sí, ya con las herramientas va a facilitar su quehacer. Sí, sí, sí. Perfecto. Y durante esta pandemia han tenido la oportunidad de regresar a ver su laboratorio o no? No, fue muy difícil porque prácticamente por un año no pudimos avanzar en el laboratorio. No solamente que no se pudieran hacer el trabajo en el laboratorio, sino que las compras incluso se atrasaron mucho, el que trajera el transporte, o sea, todo se atrasó y esto se paró, ¿no? Ya justamente hace que será como cuando pasamos a amarillo, ya como que las cosas se restablecieron más y entonces ya estamos otra vez trabajando pues bastante bien, ya tenemos acceso a los laboratorios. Restringido, sobre todo yo, por ejemplo, mis estudiantes sí van con todas las medidas posibles, pero los que más bien estamos asesorando, no vamos, ¿no? No es bueno que vayamos porque nada más estorbamos y aumentamos el aforo, ¿no? Pero sí ya hay acceso a los laboratorios. Muy bien. Sí, está muy claro el protocolo de seguridad que emitió la UNAM desde el inicio de todo esto, ¿no? Entonces, eso no hay ninguna duda. ¿Estas materias primas vienen del extranjero o son nacionales? Algunas son nacionales y algunas vienen del extranjero. La mera verdad, como estamos más cerca de Estados Unidos, es más fácil comprar en Estados Unidos. Ahí el problema quizá es la importación, pero aún así es más fácil que a veces que vengan del centro del país, ¿no? Y es más fácil también porque lo que hace en el centro del país, lo que pasa muchas veces es que algunos de los reactivos, por ejemplo, se piden al extranjero, llegan al centro del país y de ahí no los tienen que mandar. Entonces, sí se retrasan las cosas, ¿no? Que cuando se hace más directamente. Entonces, tenemos esa ventaja en Ensenada, ¿no? Que podemos comprar las cosas más directamente. Ya. Pues no nos ha llegado alguna pregunta ni por Zoom ni por Facebook Live.
¿Hay algo más que quisieras agregar, María de la Paz? No, por mi parte fue todo. Pues nada más agradecerles la invitación y invitarlos también para que cuando quieran, ahí estamos en Ensenada, para cuando quieran hacer estancias o mediciones, ahí estamos al servicio de ustedes. Estoy seguro que alguno de los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy, que debe cruzarle la idea por su cabeza muy pronto. Bien, pues no me resta más que despedir este evento, esta actividad de esta mañana. Y de nueva cuenta, a nombre de quienes laboramos orgullosamente en el Colegio de Sinaloa, de nuestro presidente, el maestro Hermes Mendoza, te damos las más atentas gracias por tu participación en el día de hoy, María de la Paz. Gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Bye. Bye.